Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos, Poder Judicial, Análisis, Jurisprudencia, Actualidad, Entrevistas, Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia a través de Humano Derecho Radio Estación. En los controles hoy nos acompaña Christopher Salazar y en la producción y dirección de este programa los directores de Acceso a la Justicia, Laura Lousa y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, Laura, primero contentos de contar con tu presencia en el programa y al mismo tiempo pues lamentando que tengamos que iniciar el mismo con un relato que vas a darnos ahora de lo que es la cotidianidad de un venezolano o una venezolana ante la emergencia humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué trata esta situación que nos vienes a contar? Hola Lee, ante todo muy contenta yo también de estar de vuelta aquí contigo y también con Christopher y con nuestra audiencia. Sí, es un relato lamentable que muestra lo que significa en la realidad, en el día a día, la emergencia humanitaria venezolana, especialmente en este caso en el campo de salud. Bueno, el asunto es, una compañera de Acceso a la Justicia tuvo una nieta y la nieta nació con ictericia, eso significa que tiene la bilirrubina alta, entonces quedó hospitalizada unos días, aparentemente todo bien, es cuando los bebecitos están amarillos y luego de eso los bebecitos tienen que ser expuestos al sol 1 hora al día, pero la bebecita tenía una gripe y a los 2 días empezó a tener fiebre, lo que es muy raro en bebés recién nacidos. Entonces la fiebre empezó a llegar a 39, se preocuparon mucho en la casa y la pensaron llevar a un hospital a ver qué pasaba. La llevaron obviamente a la Santa Ana, que es donde nació la niña, la maternidad, pero no la aceptaron porque no podían recibirla. Luego de ahí le dijeron, pero vaya entonces al JM de los Ríos. Fue para allá. Y tampoco, y además ni siquiera en realidad la atendieron. Le dijeron que no tenían sitio en el neonatal, que es donde la niña que efectivamente había que hospitalizarla, pero que no tenían puesto allí. Pero tampoco revisaron a la niña. De ahí la mandaron al clínico. El clínico la mandó de vuelta al JM de los Ríos. Y de allí la mandaron al Pérez Carreño. El Pérez Carreño tampoco la recibió. De ahí se fueron al hospital militar, el hospital militar tampoco los recibió por decir que no estaban afiliadas y que lo que debían hacer era ir ante el Ministerio Público y denunciar a la Santa Ana, que es de donde venía el problema y donde probablemente la niña había agarrado una bacteria. De ahí, obviamente ya ellos se fueron a su casa, al día siguiente fueron a una maternidad en el Valle, el mismo asunto, fueron otra vez al JM de los Ríos, el mismo asunto, y finalmente tuvieron que ir a un médico privado que trabaja con la Pérez Bonalde, que sí atendió a la niña, la bebé tiene una neumonía, lo que es muy grave obviamente porque tiene 10 días de nacida, es una bacteria que efectivamente agarró en la maternidad Santa Ana, y de ahí le dio un tratamiento y la mandó a la casa porque ya no se sabía quién podía atenderla, con la idea que al día siguiente le harían una placa en la Pérez Bonalde para confirmar el diagnóstico. Se le hicieron y de ahí en la Pérez Bonalde no tienen incubadora, sí efectivamente hay que hospitalizar a la bebé y entonces los mandaron otra vez al Pérez Carreño, otra vez el Pérez Carreño dijo que no podía y entonces de ahí les dijeron que vayan a la Santa Ana porque allí fue donde estaba originalmente la bebé. Fueron para allá y la Santa Ana les dijo que vayan mañana en la mañana, que en principio sí la van a recibir porque ahora tiene una referencia de un médico que viene de la Pérez Bonalde, es decir, de otro hospital. Pero esa es nuestra situación, en realidad, o porque no está el médico, el neonatólogo, o porque no está la persona que ingresa a los bebés, que es lo que le dijeron hoy en la Santa Ana,
o a los pacientes, o porque no hay suficientes incubadoras, o porque no hay puestos en las terapias, como ocurre en el JM de Los Ríos, hay solo 2 puestos para recién nacidos. Entonces, como sea, son situaciones que muestran la grave situación, y realmente no hay hospital donde puedan atender a esta bebé recién nacida, y en Caracas, que es la capital del país. Sí. Incluyendo el hospital militar. Incluyendo el hospital militar, que lo que dijo en realidad era que porque no eran afiliadas no podían dejarlas entrar. Cosa que entiendo que no es cierto, porque otra compañera de acceso, que no es militar y que no está afiliada, sí ha llevado y la han atendido. Es correcto. O sea que es una cosa discrecional. Totalmente. Ya. Bueno, amigos, entonces, como ven, esto es parte de la tragedia humanitaria que vive el país, y que, nos tocó verlo de cerca a través de esta experiencia que no ha terminado, y que, pues, por supuesto, hacemos los mejores votos para que mañana, cuando sea hospitalizada, pues se le den los recursos que requiera la niña, y que pues todo termine felizmente, ¿no? Pero lamentablemente no podemos decir que ya esta historia ya ha terminado, y por eso pues hacemos votos para que esta emergencia humanitaria no nos alcance en este caso, y que el sistema de salud responda como debe ser, porque es un derecho que esta niña como ciudadana venezolana tiene. Bueno, dicho esto, pasamos a una canción, un clásico de la música latinoamericana, cantada por un grupo que se llama Querrequé, que es un grupo mexicano, pero que está integrado por personas de 3 nacionalidades, de Colombia, de Venezuela. El guitarrista es venezolano y la voz es de una mexicana. Esta canción es un arreglo muy novedoso de este clásico del bolero latinoamericano que se llama Obsesión, y entonces, bueno, pasamos a escuchar Querrequé con Obsesión. Cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. A un hombre por una mujer. Ay, cómo resumba y suena, ay, cómo resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Ay, que sí, que sí, que sí. Qué bonita la vida que tengo
Bueno, amigos, y luego de escuchar esta brillante adaptación moderna, digamos, de esta canción tan conocida, vamos a recordarles que nos pueden ver, pueden consultar lo que hace Acceso a la Justicia en nuestras redes sociales. En Twitter a través de @acceso a justicia y en Instagram y en Facebook a través de la expresión Acceso a la Justicia. Bueno, y ya ha comentado como fue el caso de la emergencia humanitaria en la piel pues de un ciudadano común. Vamos ahora a hablar de un tema que ahorita está en la palestra, que está está de moda, que es el caso del tema electoral por la activación mágicamente, porque no sabemos cuál es la razón de que originó todo esto. Pero bueno, el tema es que en la Asamblea Nacional se pusieron de acuerdo increíblemente para hacer los procesos necesarios para nombrar un nuevo CNE. Y bueno, en este caso, cuéntanos, Laura, ¿en qué consiste esto de nombrar al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué dice la Constitución? Cuéntanos. Sí. Bueno, la noticia más importante es que, como bien dices tú, es increíble que se hayan puesto de acuerdo en el sentido que no tenemos un CNE plural, es decir, conformado y acordado o constituido por diputados de ambos bandos desde hace 16 años. De hecho, el Consejo Nacional Electoral ha sido nombrado desde el 2003 de manera inconstitucional, en el sentido que ha sido nombrado, las pocas veces que ha sido nombrado por la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional ha sido de un solo color, que fue entre 2005 y 2010. Y el resto del tiempo ha sido nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, que obviamente no tiene la competencia para hacerla, y lo que hizo fue usurpar la competencia de la Asamblea Nacional, alegando una suerte de omisión legislativa. Entonces, allí en esta oportunidad se está dando, donde tenemos diputados de ambos bandos. Fueron elegidos 6 por parte de la oposición y 3 por parte del PSUV para conformar algo que se llama el Comité Preliminar o la Comisión Preliminar, y faltan 2 más, uno que será del PSUV y el otro de partidos minoritarios de oposición. Esos 11 diputados van a conformar a su vez algo que se llama el Comité de Postulaciones Electorales, que está conformado o integrado por esos 11 diputados más 10 personas de la sociedad civil que van a, vamos a decir, a preseleccionar con base en postulaciones que haya ese comité preliminar, y le van a presentar esa lista a la Asamblea Nacional. Cuando tengamos entonces eso listo, tendremos 21 personas que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales, que es en realidad el que lleva adelante el proceso para tener la lista de candidatos a rectores, decisión que después tomará de cuáles son o no, obviamente, la Asamblea Nacional, con el voto de 2/3 partes. Y digamos, esa conformación es de acuerdo a la Constitución, o sea, ¿tú crees que es correcta o no? Sí, bueno, es enredadísimo obviamente el procedimiento, ¿no? Y en la propia Constitución es un poco enredado, pero no, la ley lo enreda más. Es decir, que ese comité preliminar no existe. Es un invento de la ley. Es un invento de la ley, pero además es más grave, porque el Comité de Postulaciones Electorales no debería tener en su seno a diputados. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución no lo prevé. La Constitución lo que dice es que el Comité de Postulaciones Electorales tiene que estar conformado por personas de la sociedad civil. Lo que busca la Constitución es que el procedimiento de preselección sea de la sociedad civil y con gente técnica independiente, y que después obviamente el órgano público correspondiente, que sería la Asamblea Nacional, diga, bueno, estos sí, estos no. Pero busca que el CNE sea un órgano totalmente independiente y técnico, de manera tal que pueda ir más allá de lo político y lograr la garantía de lo que es uno de los derechos más importantes para que haya una democracia y un Estado de Derecho, que es el derecho al voto y todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Entiendo. ¿Y hay un lapso para hacer todo esto o no hay lapso? Sí, en total, de acuerdo a la ley, son aproximadamente 64 días
lo que es el lapso para tener a los rectores elegidos, vamos a decir. Es decir, que más o menos vamos a tener unos 3 meses en este asunto. Claro, pero entiendo que ese lapso ya, digamos, tiene una dificultad porque este comité preliminar o esta comisión preliminar todavía no se ha conformado en su totalidad. Bueno, como te digo, es el lapso según la norma de los 64 días que dice, o sea, si tú sigues todos los pasos, son más o menos eso. De todas maneras, obviamente, básicamente la ley lo que dice nada más es que debe haber un comité preliminar que se debe votar y se debe conformar. Lo lógico, obviamente, es que en la oportunidad en que se llama sesión de la Asamblea para hacer eso se haga, pero debe ser que no ha habido los acuerdos políticos correspondientes. Ok. Bueno, vamos a continuar en el siguiente bloque sobre este tema, porque como ven es un tema denso que lleva su tiempo. Pero vamos ahora a pasar, nos toca a la siguiente pausa musical y en este caso vamos a escuchar a un venezolano muy talentoso que no todo el mundo lo conoce, lamentablemente, algún público particular, pero en la generalidad pues muy poco conocido, que se llama Félix Martín. Este señor, imagínense, él ha inventado un tipo de guitarra eléctrica, o sea, ya eso por ahí te dice de lo talentoso que es, una guitarra de 2 mástiles. ¿Ok? Diseñada por él y además él ha inventado una manera de tocar esa guitarra eléctrica de 2 mástiles, ¿no? Esto me recuerda mucho a Hernán Gamboa, que miembro, como saben, fundador de Serenata Guayanesa, que él creó una manera de tocar 4, ¿no? Ya solo por eso vale la pena recordar su gran aporte a la música venezolana. En este caso, Félix Martín nos va a tocar ese clásico de la música venezolana, que es La Vaca Mariposa de Simón Díaz. Entonces con ustedes, Félix Martín con La Vaca Mariposa.
Bueno amigos, luego de esta talentosísima expresión de la música popular venezolana, expresada a través de una nueva reinterpretación que le da mucha frescura a esta, vamos a recordarles que nos pueden seguir por Twitter a través de @acceso a la justicia, acceso a justicia, y a través de Instagram y Facebook por la expresión acceso a la justicia. Bueno, Laura, pero una pregunta. En ese comité de postulaciones, una vez que se constituya, como tú dijiste, esta comisión preliminar, hay que nombrar a unos miembros de la sociedad civil. ¿Quiénes deberían participar como miembros de la sociedad civil? ¿Quiénes deberían postularse? ¿Qué debe hacer la verdadera sociedad civil, la auténtica sociedad civil en este tema? Bueno, debe postularse, debe mandar candidatos cuantos quiera, como quiera. La sociedad civil está conformada por la academia, por las ONG, por los propios ciudadanos, por gremios de todo tipo. Es decir, ahí la sociedad civil es muy amplia, entonces allí puede presentarse postulado por cualquiera de estas organizaciones, cualquier persona que se considere apta para eso. Y lo que debe hacer el comité preliminar es revisar las credenciales y ver si son adecuados, quiénes son estas personas, qué antecedentes tienen, y hacer una lista que le va a presentar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional votará y de ahí tendremos finalmente el comité de postulaciones electorales. Ahora, ¿existe un baremo para escoger tanto a diputados como a miembros de la sociedad civil de este comité preliminar? No. La verdad es que lo que dice la ley es que el baremo lo va a crear el comité de postulaciones o unas normas al respecto para la etapa ya de cuando se vayan a escoger los rectores. E incluso allí es que la Constitución y la ley establecen quién puede postular y quién no, y allí es más específica. En esta otra parte es mucho más general. Entonces, recordemos además que la Constitución no prevé el comité preliminar, sino que prevé ni los diputados, prevé simplemente que la sociedad civil se va a presentar y va a postular candidatos a la Asamblea en general, y la Asamblea, de acuerdo a eso, decidirá quiénes son las personas que van a ser parte del comité de postulaciones electorales. Y es el comité de postulaciones electorales el que va a elegir, a preseleccionar a los que pueden ser rectores, y allí sí se establece un baremo. Una pregunta, ¿cuántos rectores serían los que se van a escoger? Porque esa es otra pregunta que mucha gente tiene, porque se va a elegir 1, 2, 5, ¿cuántos? Son 5. ¿A los 5 en total? Sí, se van a... ¿A la totalidad? Sí, la totalidad con sus suplentes. Vale. No lo digo porque, digamos, hay gente que dice, bueno, como la oposición tiene la mayoría en la Asamblea, pues la mayoría de los miembros del CNE, si son 5, entonces serían 3 de la oposición y 2 del gobierno. Y ahí sí queremos ser muy claros, muy enfáticos. Nosotros no queremos ni 3 del gobierno, ni 3 de la oposición, ni 2 de la oposición, ni viceversa. Nosotros queremos 5 individuos, 5 personas respetables, imparciales y respetuosas de la soberanía popular, que actúen representando ese papel de imparcialidad que se exige a este tipo de órganos, ¿no? Entonces lo digo porque hemos normalizado tanto que el que tiene la mayoría la utiliza para tener a su vez mayoría en otros órganos, que queremos desnaturalizar esa situación y recordar que la que establece la Constitución es un órgano imparcial, y los miembros de ese órgano imparcial tienen que ser, por supuesto, entes despolitizados. Pero bueno, veremos cuál es la realidad, y nuestra posición es esa: se nombre a 5 personas imparciales. Sí, eso es correcto, y lo dijimos en una nota de prensa que está publicada en nuestra página web www.accesoalajusticia.org, no la que publicamos el día jueves de la semana pasada, sino la que publicamos anteriormente. Pero el tema es allí que la ley politiza o hace imposible lo que uno quisiera, o sea, lo que quisiéramos las ONG y lo que queremos los ciudadanos. Porque al meter a diputados y darle además a ellos 11 miembros y 10 a la sociedad civil, y además después, cuando ya el comité de postulaciones electorales está constituido, quienes pueden postular son las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, donde allí habrá que ver si excluyen a las privadas o no, pero eso ha sido la tradición, donde pueden postular otra vez la sociedad civil como tal,
y además el propio poder ciudadano, y además la ley le da más miembros de lo que dice la Constitución al poder ciudadano y a la academia, y menos a la sociedad civil cuando la Constitución lo pone al revés, ahí te das cuenta que es muy difícil lograr que esto no tenga dentro de todo un ámbito político o que haya una politización en los rectores que sean de un lado o de otro, porque de alguna manera la ley va hacia eso, y esa ley desgraciadamente es inconstitucional y siempre lo fue. Y con todo eso, fíjate que el chavismo nunca la usó prácticamente, sino los primeros años, porque efectivamente si no tiene 2/3 partes en la asamblea o una gran mayoría, no puede lograr el objetivo político. O sea que dentro de todo hay ciertas garantías en la ley, y eso es lo que tenemos que hacer la sociedad civil, estar vigilando y revisando y ver cuáles son esos baremos y cómo se establecen los análisis de las credenciales para lograr el objetivo que queremos. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Bueno, y ahora vamos a nuestra siguiente pausa musical, hablando de poder mal utilizado. Vamos a escuchar a Desorden Público junto con Rubén Albarrán en una canción que lo dice todo su título. Se llama El poder emborracha. Presidentes, sultanes, mandamases, magnates multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder envenena a los mandones Que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es arrogante, el poder es petulante, el poder es altanero, es soberbio, muy grosero. El poder es vanidoso, ingreído, insolente, tan bizarro, inmodesto, delirante, impertinente, invencible que se cree y del miedo vive preso. Tantas ínfulas, eterno y de él se ríe el tiempo. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? Diario Injusticia. Bueno, amigos, luego de escuchar esta canción contra el poder, contra el abuso del poder, recordemos que un poder sin límites implica siempre un abuso, y eso es lo que ocurrió en Venezuela. Aquí el poder nunca ha tenido límites, me refiero en este régimen, no ha tenido límites, ha hecho lo que ha querido, no ha tenido ni siquiera que rendir cuentas, y justamente de esta falta de rendición de cuentas se ha llegado a estos extremos insólitos de pobreza y de opresión. Y por eso, bueno, era tan pertinente esta canción. Bueno, ahora vamos con nuestra cotidiana
sección de Diario Justicia, no sin antes recordarles que pueden bajar nuestro diccionario jurídico y así como muchas normas constitucionales y legales y tratados internacionales en nuestro diccionario, nuestra app que tenemos disponibles por ustedes para los teléfonos Android en Google Play, que lo pueden bajar gratuitamente y que pesa apenas 12 megas, que se llama Acceso a la Justicia. Siempre les recordamos la utilidad de esta app. Y también pueden utilizar el diccionario a través de nuestra página web www.accesoalajusticia.org. Bueno, vamos ahora con un caso de verdad muy fuerte, el señor Ángel Nava. El señor Ángel Nava en el año 1965, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Policía, la tristemente célebre DIGEPOL. En ese momento, el señor Nava fue detenido cuando tenía 29 años de edad y trabajaba como taxista. A este señor se le aplicó una también infame ley, que era la famosa ley sobre vagos y maleantes de 1956, que, como saben, era una ley absolutamente inconstitucional, que permitía meter preso a la gente, de hacer una detención, solo por la peligrosidad que esta persona supuestamente podía presentar para la sociedad. Esto no es un invento de la dictadura perejimenista, sino que muchos regímenes totalitarios la han utilizado, juzgando a la persona por su supuesta peligrosidad y utilizando esa peligrosidad como excusa para privarla de libertad. El tema es que, bueno, esta persona le fue detenida y, bueno, hay que decir además que esta ley de vagos y maleantes estuvo vigente muchísimo tiempo, demasiado, y fue declarada inconstitucional en 1997, cuando había un tribunal o una Corte Suprema que podía declarar inconstitucionales leyes, a pesar de que el Poder Ejecutivo no estuviera de acuerdo, porque hay que decir que esta ley de vagos y maleantes era muy popular entre el pueblo, los diferentes titulares del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo muchas veces más de un ministro del Interior que decía, ahora sí vamos a aplicar la ley de vagos y maleantes, y eso generaba titulares de aprobación por parte de muchos medios de comunicación. Bueno, lo cierto es que en el caso particular del señor Nava, él fue, digamos, condenado, que es una palabra que no corresponde porque es que una persona es condenada por un delito. En este caso, esta persona pues no fue acusada de ningún delito y sin embargo fue condenada a una pena original de 5 años, que era lo máximo que permitía esta ley de vagos y maleantes, pero luego fue reducida a 2. Por lo cual, el señor Nava estuvo privado de libertad desde julio del año 65 hasta agosto de 1967. Todo ello sin que interviniera de ningún modo un organismo judicial. Bueno, el hecho es que pasado el tiempo, este señor, se dedicó de nuevo, retomó su oficio de taxista y en el año 2006 él consiguió unas declaraciones por parte del Ministerio de Interior y Justicia, donde dejó constancia que efectivamente cumplió su pena en las colonias Moni del El Dorado, que eso era, es y sigue siendo un infierno en la vida real. Bueno, el hecho es que desde su salida hasta 1979, él tuvo problemas para conseguir trabajo porque hasta 1979 se exigían los antecedentes penales para poder tener trabajo, con lo cual ya ahí vemos una afectación adicional a la pena inicial. O sea, no solamente estuvo preso, sino que como pedían antecedentes penales no podía pedir trabajo porque aparecía como detenido en estas colonias móviles del Dorado. A continuación, él pues finalmente consiguió en junio, él interpuso pues una demanda por indemnización por daños materiales contra la República y esta demanda, que fue introducida en junio del año 2000, fue declarada parcialmente con lugar por la Sala Político-Administrativa, pero finalmente se declaró una indemnización, imagínense, de 200,000 bolívares y una pensión vitalicia equivalente a 30 unidades tributarias. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Porque la estamos resumiendo. O sea, esto es que él introdujo la demanda en el 2000 y pasó por la sala política, luego subió a la sala constitucional porque la sala política se negó a dar una indemnización hasta que la sala constitucional le llamó Bueno, al final de esa historia larguísima, que duró 10 años, a él se le dieron 200,000 bolívares y una pensión de 30 unidades tributarias. El tema está que esa
ustedes multipliquen 30 unidades tributarias por, dice que consideró que el monto fijado por la pensión, que al final la subió a 50 unidades tributarias, debería ajustarse al salario mínimo. Es decir, estas 50 unidades tributarias, que fueron que al final se le terminó concediendo, no llegaban ni siquiera al salario mínimo, ¿no? Y en la sentencia que estamos comentando en este diario Injusticia, se dijo que no, como era una indemnización que no se derivaba del sistema de seguridad social, no tenía por qué ser. Entonces multipliquen cuántos son 50 unidades tributarias por 50 bolívares, que es lo que vale la unidad. Esto da 1.500 bolívares. Es decir, una pensión de 1.500 bolívares es lo que obtuvo como indemnización una persona que fue detenida injustamente por un órgano administrativo 2 años en las colonias móviles del Dorado. Obviamente, pues esta es una sentencia que es una burla, por eso que es diaria injusticia, porque efectivamente esta persona, que es una víctima de la mal llamada Cuarta República, tan desnostada en los órganos oficiales, en esta oportunidad que tenía esta Quinta República de darle justicia y darle una justa indemnización a esta persona, lo que le da es una misérrima pensión de 1.500 bolívares, que cuando él pidió que se le pasara salario mínimo, le fue negada en esta sentencia que estamos comentando de la Sala Constitucional, ¿no? Entonces la Sala Constitucional hace ver que está haciendo justicia, da una pensión vitalicia, pero esa pensión vitalicia ni siquiera sirve para comprarse un pan, ¿no? Ya no digo un pan de jamón, sino una simple canilla. Esa es la justicia revolucionaria, una justicia que realmente se burla de las personas que van hacia ella buscando indemnización, incluyendo aquellas que fueron víctimas de regímenes que supuestamente son contrarios a la misma. Bueno, dicho esto, pasamos a este triste caso del señor Nava, pasamos a la última pausa musical con La Vida Bohème, un grupo que ya hemos escuchado anteriormente, en una canción que justamente trata otra injusticia cometida en la mal llamada Cuarta República, que fue el Caracazo, y que recuerda pues esos tristes momentos que todavía siguen en la impunidad total, pues nadie ha respondido por ella, como es el caso del Caracazo. Entonces, con ustedes, La Vida Bohème con La Sangre y el Eco.
fuego fueron, 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 fuego fueron. Bueno, amigos, seguimos pues con su programa Justicia en la Mira y no le dimos los datos de la sentencia de la Sala Constitucional, aprovechamos para dárselas. Es la sentencia del 9 de diciembre, 9 de diciembre del año 2014. Es una sentencia vieja, pero que por su gravedad, pues consideramos que es importante comentarla, la número 1734. Bueno, dicho esto, o sea que la pueden leer, es una sentencia corta, yo la leí y de verdad es una pena y es un elemento importante de cómo la justicia en Venezuela pues no sirve sino para el poder y no para los ciudadanos. Bueno, y ahora dicho esto, pasamos a nuestra también tradicional ya sección de poesía y derechos humanos, esta vez pues como debe ser, con una voz dulce y generosa como es la de Laura. Vamos a seguir en el artículo primero de la Declaración Universal, que como ya hemos comentado en otros espacios, es el artículo vinculado a la no discriminación y a la igualdad de las personas. Y en los programas anteriores, eso lo hemos hecho respecto de la mujer, es decir, el papel de la mujer, de su lucha por la igualdad. Y en este caso, pues vamos a hablar del otro punto que tiene que ver con la discriminación, que también ocurre lamentablemente en Venezuela, quizás no con los matices de otros países, pero de otra manera también ocurre, que es el caso de la discriminación racial. Y para eso hemos traído nada más y nada menos que al poeta venezolano por excelencia, el poeta de Venezuela, que es Andrés Eloy Blanco, quien por cierto fue presidente de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces aquí pues llamamos a la reflexión comparar presidentes de Asambleas Nacionales Constituyentes, cómo era la calidad moral del de Andrés Eloy Blanco y el del actual presidente de la Asamblea, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a escuchar en la voz de Laura Louza nada más y nada menos que ese clásico de Andrés Eloy, que es Píntame angelitos negros. A Mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso, cómo yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo, se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo, se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito de cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintón sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. ¿No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo? Yo quiero angelitos blancos, con angelitos morenos.
ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra, con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles catires, con sus ángeles morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Muy bien, hermosísima expresión de la música, de la musicalidad de la poesía de Andrés Eloy, que además debo aclarar que no es textualmente lo que después conocimos como la canción, que es famosísima, que pues hizo todavía aún más eco sobre este tema de Andrés Eloy, porque este poema fue acortado en la canción, y eso lo hizo un compositor mexicano de nombre Manuel Álvarez Maciste, quien es el que a través de Pedro Infante hace famosa esta canción de Angelitos Negros. Entonces hay una, digamos, el poema es más largo, ¿no? Por eso es que a los que han escuchado la canción les podría sonar un poco diferente, pero es porque fue adaptado pues para que coincidiera con la musicalidad que después le pusieron. Además, tengo que señalar que esta canción fue publicada póstumamente, es decir, fue publicada luego de la muerte de Andrés Eloy en México, como sabemos, en un accidente de tránsito. ¿Y qué queremos destacar aquí? Bueno, efectivamente que el tema de la identidad racial no es solamente el hecho de la lucha por los derechos, sino el hecho de ser respetado el espacio y reconocer que en la sociedad todos tenemos cabida y todos tenemos derecho a ser representados. Es decir, una representación de la sociedad venezolana, por ejemplo, de solo mestizos, como somos la mayoría del país, pues no es representativa de esa, sino que en una representación verdadera del venezolano hay que hablar del indígena, hay que hablar de las personas afrodescendientes, y tenemos que hablar de las personas también de origen europeo, por supuesto, Laura, hay que incluirla ahí, y obviamente todo este crisol de razas que han generado pues la migración de un lado y de otro, de la propia América Latina y de otras partes del mundo. Entonces esa es la identidad venezolana, una identidad de mezcla que muchas veces bajo la soterrada evasión de la burla, del chalequeo que llamamos coloquialmente, pues detrás de muchas de estas posiciones queremos esconder situaciones que en realidad son discriminatorias, despectivas de las personas de color. Entonces, siempre queremos recordar el triste caso de Karen Herrera, un venezolano, una talla enorme, un jugador de básquet enorme de la NBA, que luego cuando fue entrenador de la Liga Venezolana, pues sufrió insultos racistas. Eso es inaceptable, sea famoso o no. Y en este caso, pues hay que decir que esta ley famosísima que el gobierno hace tanta bulla de discriminación no se aplicó porque tenía establecido un consejo que iba a aplicar las multas de este caso, y para ese momento en que ocurrió estas burlas que hicieron algunos fanáticos del equipo contrario al de Karen Herrera, pues no estaba constituido. Entonces esto es una muestra más de que estas leyes de discriminación, este gobierno simplemente las utiliza como propaganda, pero no tiene ninguna intención de aplicarlo, entre otras muchas cosas, porque si las aplica se las tiene que aplicar a sí mismo, y como eso no va a ocurrir, pues obviamente pues pasan este tipo de situaciones. Entonces esta bella interpretación que ha hecho Laura de Angelitos, pues es un recuerdo de todo lo que hay que hacer en Venezuela por rescatar la identidad racial de todos los venezolanos, incluyendo los que son minorías. Y dicho esto, bueno, nos despedimos de su programa Justicia en la Mira y muy agradecidos de su atención. Los dejo en las armoniosas palabras de nuestra directora Laura Luz. Muchas gracias, Ali. Gracias por la invitación y muy contenta de haber estado aquí otra vez. Hasta una próxima oportunidad. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.